Buenas tardes a todos, bienvenidos al Club Empel, ¿no? Hoy convertido, lo ponemos en el cartelito, la Taberna del Dragón Verde. La Taberna del Dragón Verde, a los que no lo sepan, es donde los hobbits se reunían pues, a bailar, a cantar y a hacer tertulias. Porque al final el gran arte de la tertulia ha desaparecido. Ahora vas a un bar y ves a un montón de pringaos con su móvil y cuando llega la comida se hace una foto con la comida y luego se están haciendo el pringao con el móvil. Se ha perdido el eso, ¿no? El hablar con una cerveza en la mano. Así que hemos perdido, ¿no? esa naturalidad en el hecho, ¿no? Pues imaginaos esas tertulias en los sótanos de bares y de restaurantes en los cuales se reunían los hombres, fumaban, bebían, se intercambiaban ideas. El anarquista de mano derecha se quejaba del falangista mano izquierda, el otro trasnochado decía lo que le apetecía. Y bueno, y emulando eso, pues decidimos un buen día que las presentaciones de libros que se hacían en el Club Empel, pues se pudiera emular un poco eso. Por eso, os podéis tomar algo, con silencio, ya pagaréis luego, no será el dinero, te pago un bico, mi chorrada de esas. Podéis tomaros algo y aparte luego pues preguntar a nuestro autor. Bueno, gracias a todos por venir. Un sábado por la tarde, posiblemente teníais cosas más interesantes que hacer. Y no, aquí estáis, ¿no? Para el nuevo libro de... Sí me hace mucha gracia cuando dice Paco Caballero, que me sabe mal que no está aquí, dice Manolito Parra, dice, bueno, tiene la edad de mi abuelo, ¿no? Pues Manolito Parra, bueno, mi abuelo lo tenía 100 y pico de años, pero Manolito Parra, que ha escrito el enésimo libro sobre José Antonio. No olvidemos, siempre tenemos eso de no, los autores lejanos, que los tenemos ahí, ¿no? Y tenemos, digamos, a una eminencia en Eugenio II y en José Antonio, al lado de casa, y al pobre no le hacemos ni caso, porque le llamamos 3 veces al año y en cambio, ay no, es que viene Juan Manuel de Prada. Que no sé Mi mujer sí, ¿eh? Hombre, claro que sí. Eso es una de Star Wars. Es verdad. Hombre, si hay algo de Star Wars, a lo mejor se va a otra cosa y te dejas ir, ¿eh? Habría que verlo. Así que nada, muchas gracias por venir, gracias a Manolo por seguir peleando y seguir hablando de José Antonio, que fijaros una cosa, ojo, el caudillo y José Antonio cada año se sacan tropecientos libros de él. Será por algo, será por interesar a alguien. No creo que de aquí 50 años se saque un libro de Pedro Sánchez, por así decirlo, ganarse en su puta madre. Pero vamos, o sea, ¿quién es Aznar? ¿Quién es ese mierda? ¿Quién es el otro? ¿No? Aquí tenemos a José Antonio y al caudillo que se le siguen sacando cientos de libros. El último otro día que presentamos el libro de Paco Torres, imaginaos un libro sacado, pues he encontrado 3 cartas de José Antonio en la maleta que tenía hazaña, vete tú a saber, para hacer que ritual masónico, y ahora sacan el enésimo libro. Es decir, se saca, se vende y interesa. ¿Por qué? Porque al final, quien tiene verdad, quien es como José Antonio, un santo no reconocido de la Iglesia Católica Española, pues sigue interesando a la juventud, a la no tan juventud y a todo el mundo. Porque al final, quien está en la línea del bien sigue siendo importante e interesante para nosotros, pase el tiempo que pase. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia y buenas tardes a todos. De las muchas definiciones que hay de José Antonio, a mí me gusta una, precisamente, que es de Muñoz Alonso, que dice: José Antonio es un hombre de espíritu que hace filosofía, y añade, y además hizo política. Es decir, no entraba solamente en el tema político, sino algo más. Y este es un poco el objeto de este libro. El año pasado presenté en esta misma sala Diccionario Ideológico José Antoniano, que intentaba plantear lo que decía José Antonio, también lo que no decía, que también corren por ahí muchas leyendas, y entonces ese libro evidentemente quedaba circunscrito a un momento determinado de la historia. En este libro introduzco un concepto nuevo, que es el concepto de metapolítica. Un camarada de Madrid, cuando en una conferencia que hablamos de metapolítica, dijo: ¿meta qué? Bueno, el término metapolítica viene nada menos que desde el siglo XVII. Ha aparecido en un escrito de un monje cisterciense, pero ha cobrado actualidad en nuestros días, cuando ha habido varios pensadores que se han dedicado a estudiar el alcance de este concepto tan raro, metapolítica. Para no convertir esto en una aburrida clase de filosofía, digamos que metapolítica parte de un prefijo griego, meta, que es más allá de. Entonces se habla de metafísica, de metahistoria, y también, por supuesto, se puede hablar de metapolítica. Es decir, intentando hurgar en aquello que por elevación supera los campos estrictamente políticos, como decía Adolfo Muñoz Alonso.
Al aplicarlo a este libro sobre José Antonio, me baso especialmente en un filósofo argentino de nuestros días, que es Alberto Buela. Alberto Buela es licenciado por la Sorbona, doctor por la Sorbona, licenciado por la Universidad de Buenos Aires, y tiene libros muy interesantes, entre ellos Metapolítica y Filosofía, Ensayos del Disenso, Teoría del Disenso, y un librito que publicó en España, editorial Barbarroja, que es Disyuntivas de nuestro tiempo, Ensayos de Metapolítica. En la actualidad empieza a estudiarse el tema de metapolítica en la universidad, que era un tema hasta ahora un poco esotérico, ¿no? La Universidad de Navarra ya está creando una serie de aulas universitarias de debate con el tema de metapolítica. Es decir, más allá de la política. Y este argentino, Alberto Buela, dice: ¿qué es la metapolítica? Es el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política. A esta tarea, la forma óptica de acceder es a través del ejercicio del disenso, que no es otra cosa que la capacidad metodológica y existencial de proponer otro sentido a lo dado y aceptado por el statu quo reinante. Esto del disenso, la primera vez que lo leí me gustó bastante. Esto de disentir, desde que era muy jovencito, siempre me ha gustado, ¿no? Quizá por rebeldía, ¿no? Y entonces sigue diciendo Buela: el disenso no le está permitido a los observadores del mundo, sino a los comprometidos con el mundo y sus problemas. Y creo que los que estamos aquí, de alguna manera, estamos todos comprometidos, no simplemente analizando, sino comprometidos con el mundo de hoy y sus problemas. Entrando ya un poco en materia, me gustaría recordar una película, una novela, mejor dicho, luego convertida en película, que todos habéis visto, La máquina del tiempo, de Wells. ¿Os acordáis? La máquina del tiempo es aquel científico que diseña un aparato que se puede ir al futuro, al pasado, diferentes épocas de la historia, ¿no? A mí me gustó mucho también de jovencito una novela que leí, que es Un yanqui en la corte del rey Arturo. Claro, ahí había un trasfondo de propaganda yanqui, por supuesto, que no podía ser menos, pero de Mark Twain. Pero me gustó mucho también aquel libro. Es de un libro humorístico. Y os acordáis todos, me imagino, de una película de televisión que se llamaba El túnel del tiempo. Los más viejos del lugar, no los más jovencitos. Vale. El protagonista, pues, vivía también esas aventuras, había una especie de pasadizo secreto que le llevaba a diferentes momentos de la historia. Recientemente hemos visto las películas de La noche en el museo, que me han gustado mucho. La noche en el museo, pues es un guardián del museo y por un extraño sortilegio las figuras de cera cobran vida. Entonces se relaciona pues con todas las figuras de la historia, por supuesto, de los Estados Unidos. Pues bien, todos estos ejemplos de La máquina del tiempo, El túnel del tiempo, Un yanqui en la corte del rey Arturo, Noche en el museo, puede asemejarse a lo que ocurre muchas veces sobre José Antonio y los que nos aproximamos a José Antonio en el mundo de hoy. Estas personas, estos camaradas a veces, se centran con toda su buena fe, con toda su honestidad y fervor, en un José Antonio como si su momento histórico, su circunstancia concreta, las influencias sobre su pensamiento, las propuestas que él hizo en aquel momento, estamos hablando del año 35-36, pudieran ser rescatadas de la historia y traídas a nuestro tiempo y a nuestra circunstancia. Esto es lo que está ocurriendo muchas veces. Sí, por José Antonio dijo, y esto se podría aplicar en. Es decir, como si José Antonio pudiera haber saltado por encima de acontecimientos tan importantes como la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, la energía atómica, la descolonización, el Concilio Vaticano II, la Cuarta Revolución Industrial, la globalización, la ideología woke de nuestros días o la inteligencia artificial. José Antonio, evidentemente, no pudo conocer nada de todo esto. Si José Antonio apareciera en ese túnel del tiempo en nuestros días, se quedaría extrañadísimo porque no entendería absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Nosotros no tenemos ni una máquina del tiempo, ni un túnel del tiempo, y de tenerlo solo veríamos un José Antonio fijo, anclado en los años 30 del siglo pasado. Y sería muy difícil que nos pudiéramos definir como josantonianos o como falangistas sin caer en un anacronismo. ¿Acaso, si tomamos como referencia lo de Noche en el museo, veníamos a un José Antonio como una figura de cera? Pero José Antonio no era una figura de cera, era un ser de carne y hueso, con sus defectos, sus aciertos, sus ventajas,
Y entonces, evidentemente, hay que intentar ir un poquito más allá de José Antonio. Como decía, hace un año y pico, 2 años, presenté aquí también el libro Diccionario Ideológico de José Antonio, con el fin de dar a conocer lo que dijo José Antonio en su momento histórico. Y también yo añadía de mi pluma unos comentarios que podían ser tildados de revisionistas. Yo revisaba algunos conceptos de José Antonio en aquel momento. Cuando fui a presentar el libro en Sevilla, algún camarada de Sevilla me dijo que intentara hacer un libro que llevara a José Antonio a nuestros días. Y entonces, producto de ese comentario de este camarada de Sevilla, es el libro actual que os presento aquí. Y lo tildo de metapolítica porque no intenta entrar en un José Antonio estrictamente político, sino que va más allá. El profesor Fuello Álvarez dijo una vez que hay que buscar en José Antonio las intuiciones de larga onda histórica. Esto lo dijo en los años 60, si no me equivoco, del siglo pasado. Hay que ir más allá de lo que dijo en aquel momento y hay que ir a las intuiciones de larga onda histórica. Y entonces, evidentemente, de las intuiciones de larga onda histórica es el producto, este libro que sale hoy. Esta imagen que lleva la portada, estos caballos de ajedrez, también son significativos. Sabéis que en ajedrez los caballos no siguen ni una línea lineal, ni en diagonal, como los alfiles, ni en línea recta como las torres, sino que el caballo va saltando de una forma que parece el caballo donde menos te lo imaginas. Encontramos un montón de libros sobre José Antonio, encontramos referencias sobre José Antonio, hasta el tonto de Sánchez dice de vez en cuando algo sobre José Antonio, para ponerlo mal, por supuesto, pero José Antonio está ahí. Me diréis hoy en día que libros se escriben sobre Gil Robles, sobre Azaña, sobre Melquiades Álvarez. Evidentemente no. Personajes de la historia han quedado ahí en la historia, muy respetables, cada uno con su idea, pero no tienen la actualidad, entre comillas, del José Antonio que vemos hoy en día. Mucho ha ocurrido, se ha pensado y se ha dicho a lo largo de estos 84 años que nos separan histórica y biológicamente de José Antonio. Cuando cogemos las obras completas de José Antonio, podemos encontrar contradicciones, por supuesto, apreciaciones acertadas, algunas equivocadas, muchos aciertos, por supuesto, pero en todo caso yo creo que no debemos dejarlo estático. José Antonio no puede ser un personaje estático para nosotros, una figura de cera, como os decía antes. No sabemos, por supuesto, cómo hubiera evolucionado su pensamiento desde el año 36, cuando lo matan, hasta nuestros días, o hasta una época más reciente. No podemos saberlo, evidentemente, pero podemos ver sus obras completas desde aquellos primitivos textos que escribe en el año 31, prefalangistas, por decirlo así, los textos primeros de la falange a partir del 33, hasta el año 36, y entonces veremos que hay una gran diferencia entre los textos del 36 con respecto a los textos del 33 o del 31, por supuesto. Es decir, José Antonio hace evolucionar su pensamiento. Paco Torres, en su libro, dice lo siguiente, y de José Antonio, más que revisar, lo que hace es acumular. José Antonio era una persona, evidentemente, abierta a todas las influencias intelectuales de su época. Leía todo lo que podía a su alcance, y más en una época dura como le tocó vivir. Y entonces estas influencias le hicieron ir rectificando sobre la marcha, variando algunos conceptos, siempre con unas ideas base determinadas. Estas ideas no las cambió, por supuesto, ¿no? Entonces alguien dirá, bueno, eso es revisar a José Antonio. Y digo, bueno, ¿y por qué no? Y entonces hay una frase de un gran José Antoniano, que murió hace unos pocos años, Jaime Suárez. Jaime Suárez, en su libro El legado de José Antonio, tiene un texto que me gusta mucho. Con Jaime Suárez yo discutí mucho, y también nos apreciábamos mucho. Entonces era un hombre volcado hacia José Antonio, a veces sus teorías yo las discutía, y digo, no estoy de acuerdo contigo, Jaime. Siempre lo respetaba porque murió con 89 o 90 años. Entonces, claro, cuando nos despedíamos cada año le daba un beso como un abuelito. Bueno, Dios, Jaime le daba un besico, luego se daba un brazo en alto, pero le daba un besico, ¿no? Bueno, y dice Jaime Suárez, José Antonio fue el jefe, ya no lo es. En su momento, de haber vivido con nosotros, hubiéramos sido sus escuadristas, pero ya no lo somos. Ahora José Antonio es el maestro, y nosotros somos sus discípulos.
Y así como el escuadrista tiene que decir a tus órdenes y seguir fielmente al jefe, el maestro, el discípulo, no tiene por qué repetir sistemáticamente lo que dijo el maestro, ni estar completamente de acuerdo con él, sino tiene que tomarlo como referente. Es decir, a partir de él, el discípulo hará grande a su maestro. Y creo que esta es nuestra labor de José Antonio, partiendo, como antes decía, de sus ideas esenciales. ¿Cuáles son sus ideas esenciales? Podemos discutirlo y acaso en esta discusión nos llevaremos más una sorpresa, pues tiene afirmaciones de un carácter universal que yo, por lo menos algunas, las desconocía hasta hace muy poco. Hace unas semanas estuve leyendo un artículo de un José Antoniano francés, Arnaud Imaz, que tiene uno de los libros mejores sobre José Antonio entre el amor y el odio, y en un artículo Arnaud Imaz habla del general de Gaulle. Él es un golista furibundo, ¿no? Y dice, encontré analogías sorprendentes entre Charles de Gaulle, el pensamiento de Gaulle, y cosas que había hecho José Antonio. Yo me quedé un poco asombrado, digo, ostras, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, en el año 65, 30 años después de la muerte de José Antonio, Charles de Gaulle dice lo siguiente: ser golista es no ser ni de izquierdas ni de derechas, es estar por encima de todo y es estar por Francia. Cambia lo de Francia por España y dice, bueno, me suena bastante, ¿no? Sigue diciendo, ser golista es ser de izquierdas y de derechas al mismo tiempo. Y ostras, pues también me coincide bastante, ¿no? Francia es todo a la vez, son todos franceses. Francia no es la izquierda ni Francia no es la derecha. Ahora, como siempre, no estoy ni de un lado ni de otro, estoy por Francia. Bueno, pues verdad que hay mucha similitud. Y luego, hablando de temas económicos, dice Charles de Gaulle, el mercado tiene sus cosas buenas, prima a los mejores, anima a la gente a superarse a sí misma y a los demás, pero al mismo tiempo crea injusticias, establece monopolios y fomenta las trampas. El mercado no está por encima de la nación y del Estado. Son la nación y el Estado los que deben estar por encima del mercado. Ostras, también me coincide bastante. Cosa curiosa. Y una última referencia de Gaulle, según el artículo de Arnaud Imaz, que, hablando sobre la empresa, dice de Gaulle, 3 medidas para la empresa. En primer lugar, la participación en beneficios. En segundo lugar, y esto sonará mucho, que habéis leído a José Antonio, en la plusvalía del capital, para que los trabajadores se conviertan en copropietarios. Por último, la participación de los directores y los asalariados en la gestión de la empresa. El empleo asalariado, es decir, el empleo de un hombre por otro, y dice de Gaulle, no debe ser la base definitiva de la economía francesa ni de la sociedad francesa. Y por 2 razones. En primer lugar, por razones humanas, por razones de justicia social. Y en segundo lugar, por razones económicas, ya que este sistema capitalista no permite ya a los que los producen tener la pasión y la voluntad de producir y crear. Si no me equivoco, José Antonio dice algo por el estilo. José Antonio dice, llegará un día en que desaparecerá la relación bilateral del trabajo y del empresario. Entonces, bueno, aquí hay un paralelismo que es curioso, ¿no? Y evidentemente, hoy día se acusa a José Antonio de muchas cosas, de reaccionario, de tal, extrema derecha, y dice, oiga, perdone, esto que está diciendo Charles de Gaulle y lo que dijo José Antonio no tiene nada de reaccionario ni extrema derecha. El contenido de este libro tiene en primer lugar un trabajo muy reciente, tan reciente que fue escrito post-pandemia, y entonces intenta una aproximación a lo esencial de José Antonio. Así, por ejemplo, el humanismo cristiano, de base cristiana, hoy día humanismo cristiano suena muy repetitivo, se ha repetido mucho, pero realmente el humanismo de José Antonio tiene esa base, indudablemente, teología cristiana. Y la base personalista. Y partiendo de esto, la propuesta de José Antonio, que hoy día podríamos llamarla, palabras actuales, autentificar la democracia, en lugar del formalismo occidental inorgánico, este que está haciendo aguas en todos los países de Europa, como estáis viendo, ¿no? Una apuesta, también el libro tiene, sobre lo que debería ser el Estado actual. Y ahí me baso bastante en Muñoz Alonso. Una revisión de los planteamientos socioeconómicos. Y aquí tenemos un riesgo, y es caer o en la utopía, es decir, en lo que nunca puede ser, nunca puede llegar a ser, lo que nunca fue en ningún lugar, o en la ucronía, es decir, lo que del tiempo,
realmente fue así y no fue de otra manera. También en este trabajo reciente, en esta parte del libro tan reciente de post-pandemia, me pregunto si José Antonio puede llegar a ser un influencer de nuestra época. Pero una palabra inglesa con toda intención, ¿no? Porque realmente es lo que está hoy día de moda. Capaz de suscitar entusiasmo en una juventud que está aburrida y disconforme. Y hay un capítulo, creo, importante, que es cuál debería ser la postura de los josantonianos ante esta guerra cultural provocada por la implantación de la ideología woke en nuestras facultades, en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y esto no lo olvida José Antonio. José Antonio habla de la familia, por supuesto, le da un papel importante a la familia, pero no pudo llegar a ver cómo está penetrando esta ideología hoy día en todos los aspectos de nuestra sociedad, empezando por las familias y por las escuelas, ¿no? Y se complementa ese trabajo con otros 3 capítulos de otros momentos, tampoco muy lejanos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos se dedica a analizar, intentar descubrir qué quería decir José Antonio con una frase un poco enigmática. José Antonio habla de la España metafísica. Y a veces dices, bueno, ¿y qué quería decir José Antonio con esto? ¿Una España ideal, bonita? No, es algo más. Y entonces hay un capítulo que es de hace muy poco tiempo, se publicó en la revista Altar Mayor, que es sobre la España metafísica precisamente. El segundo texto, que es del año 2007, procede de una escuela de verano de Plataforma 2003, que eran creencias, ideas y valores en José Antonio. Y el tercero es, también muy relacionado con esto, lo josantoniano en el siglo XXI, que es una especie de adelanto a lo que quería decir yo en este libro. Finalmente hay un epílogo donde destaco una frase del gran Enrique de Aguinaga, que murió también hace muy poco tiempo. Dice Enrique de Aguinaga: José Antonio fracasó con éxito. Y claro, esto es una especie de paradoja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues José Antonio, evidentemente, en su época no fue reconocido. Sabéis que los militantes de Falange eran muy poquitos, muchos de ellos no tenían derecho a voto, con lo cual ni sacó un puesto en las elecciones para nada, en 36 me refiero, no hubo manera. Tenía, eso sí, una gran convocatoria ante la juventud de su momento, pero aquel partido no podía igualarse ni a la CEDA, ni al Partido Socialista, ni a los grandes sindicatos del movimiento. Es indudable. Y entonces José Antonio, evidentemente, fracasa. Yo creo que hay 2 fechas en la historia que indican este fracaso, entre comillas, de José Antonio. Una es la guerra civil. Es decir, que en España haya una guerra y que España dividida en 2 bandos irreconciliables, en aquel momento, bandos irreconciliables, frustra el planteamiento de José Antonio, que quería crear un gran movimiento de integración de todos los españoles, con una transformación social y política de la España de aquel momento. Entonces, evidentemente, en aquel momento ya aquello queda anulado. Y esto es la primera fecha que nos es negativa en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que quien realmente ocupa los resortes más importantes del poder no son precisamente josantonianos ni falangistas. Son personas procedentes de la derecha, personas procedentes de otros campos, con su buen hacer o su error, pero realmente no siguiendo el planteamiento de José Antonio. Y la segunda fecha es, indudablemente, el final de la Segunda Guerra Mundial. José Antonio escribe en un momento en que en Europa están triunfando los llamados fascismos. También habría mucho que hablar sobre esto, entre comillas, ¿no? Y estos fascismos, indudablemente, generalizando el término, que tampoco puede ser muy generalizado, José Antonio asimila algunos aspectos de valor universal y está de acuerdo con los planteamientos de valor universal del fascismo. ¿Qué ocurre? Que el fascismo es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo y todo lo que conlleva. ¿Qué está ocurriendo después? Pues lógicamente una Europa totalmente distinta a la que José Antonio vivió en aquel momento. Yo tengo una teoría que la puse en otro libro, que era también sobre el tema de José Antonio, para variar, y decía lo siguiente: yo creo que el planteamiento de José Antonio, más que estar anclado en su momento, arranca de mucho más atrás. Es decir, José Antonio no es que asimile de golpe y se impregne los planteamientos de la Europa fascista, ni mucho menos. El planteamiento de José Antonio, en una frase que él dijo muy clara, es dijo él, una unidad, una integración
entre tradición y revolución. Dice, del propósito este nació la Falange. Y este planteamiento de unir lo válido de la tradición y lo necesario de la revolución arranca de mucho tiempo atrás. Y estoy pensando, por ejemplo, en los regeneracionistas del siglo XIX, estoy pensando en la generación del 98, y estoy pensando en Ortega y Gasset y su grupo. Es decir, José Antonio lo que hace es poner de alguna manera en política lo que planteaban todas estas personas desde hacía mucho tiempo atrás, es decir, transformar España de arriba abajo. Y en esto es lo que no llega al éxito, porque evidentemente fracasa. ¿Y por qué con éxito? Yo os diría la prueba más clara, estamos aquí. Es decir, el hecho de que se sigan publicando libros sobre José Antonio, que haya un interés creciente de muchos sectores jóvenes sobre José Antonio, que traspase las fronteras y que hayan estudiosos mexicanos, por ejemplo, sobre José Antonio, o franceses, como he dicho antes, de Arnaud Imaz, sobre José Antonio, significa que hay algo más. Es decir, que fracasó, pero con éxito. Y como dice mi esposa aquí presente, dice, cuando tú escribes estas cosas, no escribes para hoy, escribes para mañana. Sí, lógicamente escribo para mañana, porque estoy planteando hoy en día no la posibilidad de un grupo de falangistas, que tal. No, estoy pensando para un mañana en que esos jóvenes vean a José Antonio realmente como influencer, que es lo que estaba diciendo antes. Hay una serie de puntos que también incluyo en el libro sobre lo que podrían estar de acuerdo todos aquellos que se consideran josantonianos. Hay una sorpresa, por ejemplo, y de vez en cuando tengo una sorpresa. Hay una persona que escribe en La Vanguardia, nada menos que La Vanguardia hoy en día, López Buñol se llama, Gruñol, me parece que se llama, ¿no? Que de vez en cuando suelta algo sobre José Antonio. Hombre, y este hombre, ¿de qué le viene? Este hombre intentaba ser, creo que me dijeron, ministro en la época de Felipe González. No lo consiguió, ¿no? Pero este hombre de vez en cuando, ahora, habla de José Antonio. Y muy bien, por cierto. Bueno, ¿cómo es posible esto? Quizá porque hubo alguien que le regaló unas horas completas, me consta, o sea, estuvo leyendo y dijo, hombre, pues mira, ha descubierto algo. Y bueno, pues evidentemente, ahí está el tema, ¿no? Y entonces el señor López Buñol, parece que se llama, escribe sobre el tema a veces sobre José Antonio, es muy ecuánime, no se define mucho en muchas cosas, pero de cuando suelta alguno. Y como esto, pues igual, ayer encontraba una tesis doctoral también, no sé cómo se llamaba ahora, de la Universidad de Burgos, me parece que era, también sobre José Antonio. Pues esto no lo conocía yo, esto no lo conocía. Bueno, pues realmente está ahí, constantemente. Están haciendo estudios, precisamente, sobre José Antonio. Entonces, ¿qué podría poner de acuerdo a todos los que se consideran hoy día josantonianos? A ver, hay un mito que yo, a estas alturas, ya he desechado, y es el de la unidad de los falangistas. Por desgracia, ya sabéis que pues, hay diversos grupitos, familias, capellitas, ya no hay tantos jefes nacionales como hace unos años, que había un montón de jefes nacionales, pero realmente el problema sigue ahí. Yo esto lo considero ya un mito. Pero realmente hay puntos en que podríamos estar de acuerdo, no solamente los que se autodenominan falangistas, sino muchísimos más españoles, que no se llaman de ninguna manera. Y termino con una referencia a un texto de José Antonio que creo que tiene mucho que ver con el libro este. Dice José Antonio: la política es una partida con el tiempo, en la que no es lícito demorar ninguna jugada. La política, ¿eh? Evidentemente, él jugó su partida con el tiempo y, como dice Aguinaga, fracasó, la perdió. Pero el éxito está hoy, en el 2024, cuando nos seguimos fijando en él como ejemplo, primero de vida, y aquí también hay un punto importante. A veces se nos ha querido presentar a José Antonio pues como una especie de santón, de figura de cera, como antes decía, metida en una hornacina para prestarle adoración. José Antonio era un señor de carne y hueso. Le gustaban mucho las chicas. ¿Qué demonios? Le gustaban mucho las mujeres. Y esto es indudable, ¿no? Y tuvo varios, aparte de su novia oficial, en fin, ya sabéis la historia un poquito, tuvo muchos amores, amoríos, obviamente un ser de carne y hueso. Tuvo una cierta relación lejana con don Manuel Azaña. Lejana. Don Manuel Azaña, aunque dicen que era masón, se cachondeaba la masonería a más de poder. Obviamente
En el fondo, don Manuel Azaña era un poco inteligente y todo esto aquello le parecía puro cachondeo, ¿no? Y tuvo una cierta relación, y precisamente a través de una mujer, a través de Elizabeth Viriescu, muy amiga de José Antonio, mejor dicho, enamorada de José Antonio, y muy amiga, enamorada no porque Azaña era muy feo, por supuesto, también muy amiga de Manuel Azaña. Entonces hubo realmente ahí una relación entre ellos, evidentemente. Y esto a veces nos ha pasado desapercibido. Don Luis José Antonio, una figura y tal, mítica, pero no digas, era un señor de carne y hueso. Vivió, se enamoró, por supuesto, murió, fue fusilado, además con un juicio inicuo, más no poder, y realmente ha quedado su impronta en la España de nuestros días. Este es el propósito del libro, y con eso termino. No es simplemente hablar sobre José Antonio, es reconocer a José Antonio, es decir, separo la palabra, reconocer, o sea, volver a conocer a José Antonio, profundizar en su pensamiento y abrir caminos para que otros, más preparados que yo por supuesto, sigan la senda que él realmente inició. Hay otro texto, empezado con un texto de Muñoz Alonso y termino con el de Muñoz Alonso. Dice, lo esencial de un ideario, dice Muñoz Alonso, es motorizar la idea, pero acaso no realizarla. Y realmente nosotros podemos motorizar esa idea que está aquí, esas ideas. Quizá no estemos realizándolas en la práctica, por serie de circunstancias que antes he mencionado, pero realmente podemos motorizarlas. Como dijo él de su maestro, de Ortega y Gasset, el pensamiento, una ideología política, es como una especie de melodía. En el caso de José Antonio es como una melodía inacabada. Esto también lo dice Paco Torres. La melodía que empezó José Antonio no la terminó, no pudo. 3 años de vida política, en medio de aquel follón que tenía la España de aquellos años, lógicamente no daban para muchas elucubraciones. No pudo terminarlo, no pudo desarrollar del todo su pensamiento. Si cogéis quizá el último texto que fue un esbozo nada más de José Antonio en aquel momento, se llama Carta de un ciudadano, de un estudiante europeo. Y ahí puedes ver realmente cómo analiza José Antonio la historia, cómo analiza José Antonio la situación de la Europa de su tiempo, evidentemente, y qué propuestas hace. Y entonces termina evidentemente con esa propuesta. Termina con la propuesta de unos planteamientos cristianos como base de toda una reconstrucción europea, indudablemente, ¿no? Entonces esta melodía inacabada de José Antonio está abierta a nosotros, los discípulos, que no podemos dejar pues a José Antonio metido en una estantería en un museo de la historia. Tenemos que hacerlo algo más vivo y que pueda ser proyectado de cara al futuro. Nada más y muchas gracias a todos. Arriba. Puedes ver que cualquier chaval tiene admiración por José Antonio. Pero oye, no lo líes con camisas azules, con si tú eres heredero, con si tú no sé qué. Entonces, creo, personalmente, que José Antonio es muy atrayente, pero en cambio, Falange, todo lo que ha significado Falange después, las 1000 peleas y demás, a los chavales jóvenes les importa un bledo y les parecen historias de viejo. Entonces, ¿crees que esto es así? ¿O no? Y hay que reivindicar la camisa azul y el brazo en alto y todas estas historias. No, estoy de acuerdo contigo. El otro día me puse ya la camisa azul, que hacía años no me la ponía, en el entierro de Paco Tolosana. ¿Por qué motivo? Porque Paco Tolosana, cuando iba a algún entierro de algún camarada, iba con camisa azul y ponía 5 rosas en el féretro. Bueno, pues el otro día quiso hacer lo mismo. Me puse la camisa azul. La tengo en casa guardadita en un cajón, está guardadita allí. Lógicamente no me la pongo generalmente, porque realmente José Antonio, como digo, era un hombre de su época, que tenía su época de característico en toda Europa. Camisas de un solo color, el saludo brazo en alto, la militarización de las juventudes, las milicias. Esto evidentemente era su época. Creo que es el Baldur von Schirach, las juventudes hitlerianas. Creo que dijo, el único país en que las juventudes no estaban informadas es Turquía. Y evidentemente, si vemos el panorama de Europa en aquellos años, en todos los países de Europa hay una juventud uniformada, unos saludos, o brazo en alto o puño cerrado, hay una situación de milicias. Bien, hoy en día no estamos viendo esa época. Estoy de acuerdo contigo completamente. Ahora bien, hay que desestimar
todo un planteamiento, llamémosle falangista, hombre, según lo que se entienda. Yo a veces digo que soy falangista de dos falanges, en la misma, ¿no? Uno, la falange hipotética. Esta frase la dijo, creo que fue Ruiz Rojo, hablaba de la falange hipotética. ¿Qué falange le gustaría el que existiera, no? Y en segundo lugar, pertenezco al grupo de los falangistas sin falange, que son, ¿cómo te diría?, miles, pero lógicamente no tienen una jerarquía dentro de esos planteamientos, ¿no? Yo sé que soy muy amigo de Norberto Pico y todo lo que quieras, pero probablemente estoy de acuerdo contigo. Es otra época, otro planteamiento. Ahora hay que saber rescatar a José Antonio indudablemente de todo lo que llevaba en su momento. Su momento no es el nuestro, lo decía antes. Su momento era muy concreto, la situación de Europa, la circunstancia era muy concreta, hoy en día no es esa ni mucho menos. No se puede trasplantar de una época a otra, como decía, como si fuera el túnel del tiempo. Es indudable. Esto es cierto. O sea que estoy de acuerdo contigo. Dime, Ríos. De hecho, dada esa virtud de abarcar metafísicamente, metapolíticamente la historia y los acontecimientos, cómo se manifestaba él, por un lado, y luego por otro lado, muchos hechos que son repetitivos, con otra tecnología y otra imagen, pero que son repetitivos en la historia. Hoy en día, bueno, yo he hecho el experimento y más gente, o sea, en audio, regrabados, o sea, no con su voz, sino con una voz de buena nitidez, actual y tal, leer discursos de José Antonio o textos y ponerlos. Y chavales, incluso yo que estaba estudiando ahora con chavales jóvenes, decir, coño, ¿quién es este tío? ¿De qué partido es que yo lo voto a este? O sea, pues chavales ahora que no son de un ambiente de derechas, ni con formación, que vienen del desmadre que hay en la actualidad y la inseguridad, y tanto como hombres, por ser chicos, como por los separatismos, o por el tema de la agricultura, o la manipulación del clima, o las vacunas, o lo que sea, es igual. Pero ver la claridad de esos planteamientos y decir, ¿de qué partido es este que yo a este lo voto? O sea, chavales... De acuerdo contigo, pero hay un matiz. José Antonio crea a mi modo de ver, tiene una gran ventaja, aparte de su capacidad intelectual, su curiosidad intelectual, tiene una gran ventaja, y es que emplea un lenguaje nuevo para su época. Es decir, el lenguaje que emplea José Antonio no lo empleaban otros políticos de la época. Entonces, es un lenguaje distinto, poético, muchas veces, y entonces, claro, esto causa un impacto, sobre todo entre los jóvenes. Podemos encontrarnos, aunque tú digas en los textos, que muchos de los párrafos de los textos de José Antonio son de ese lenguaje poético de aquel momento. Yo creo que hay que crear también un nuevo lenguaje. Es decir, es aquello, y a veces pongo el ejemplo, ¿no? Me parece que lo dije aquí una vez. Si José Antonio hubiera rescatado textos de la época de, no sé, por ejemplo, de Maura, Romanones, de la época aquella, fijaros que el 80 y pico de años, lo que le separa, José Antonio, de aquella España de la Restauración, no se hubiera comido un rosco. Ya se lo comió poquito, porque no podía por otros motivos, ¿no? Pero realmente hay que crear hoy en día un nuevo lenguaje. No un lenguaje chabacano, sino un nuevo lenguaje que sea capaz de llegar a mucha gente joven de hoy día, que lógicamente no está acostumbrada a la manera de hablar de los años 30. De José Antonio. Entonces, aún rescatando esas ideas válidas, que las veis aquí, las que insinúo yo en el libro, que podemos estar de acuerdo con ellas, todos, pero realmente el tema también de la expresión, del lenguaje, de lo que rodea a ese contenido, tiene que ser distinto, nuevo. Eso que decía antes de que es una partida con el tiempo, también afecta al lenguaje. Si hoy día cogemos expresiones de José Antonio, pasamos a nuestros días, aunque el contenido tenga una validez tremenda, y ocurre lo que dices tú, ostras, este tío, pues quién será, qué tal, igual, pero posiblemente el lenguaje suene de una manera extraña, de una manera anacrónica para nuestros días. Es lógico, han pasado 80 y pico de años, es normal, pero en fin, es posible eso. Aunque apareciese ahora otro nuevo lenguaje, otros nuevos jóvenes, ¿no se les seguiría comparando con el mito? ¿O se les seguiría, o se les diría a vosotros no sois los auténticos, el auténtico fue el del mito?
claro, eso es un problema que puede existir en un posible futuro en un grupo de jóvenes y dices algo semejante o parecido. Mira, te respondo con una frase que no es mía, la frase no es exacta porque no me acuerdo de memoria, que dijo precisamente Jaime Suárez en unas jornadas en el Valle de los Caídos, y terminó su conferencia sobre José Antonio, como siempre, con estas palabras. Hubo un hombre de España que se llamaba Joaquín Costa. Joaquín Costa dijo una serie de cosas para regenerar a España. Luego llegó un señor que venía de otra línea, pero que se llamaba don José Ortega y Gasset, que repitió frases de Joaquín Costa, pero sin nombrar a Joaquín Costa. Dice, luego hubo un señor que se llamaba José Antonio Primo de Rivera, que cogió algunas frases, algunos textos, algunas ideas de José Ortega y Gasset, sin mencionarlo más que en aquel homenaje y reproche. Dice, y bien, está ahí. Dice, ¿qué ocurrirá a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años que en España algún joven, que piense lógicamente, coja textos de José Antonio, ideas de José Antonio, y posiblemente sin nombrarlo la saque a la palestra? Nos dejó a todos clavados. Y coño, pues ya, yo firmo eso también, yo firmo por eso. Sí, pero lo que te digo yo, que como nosotros somos mitos, que la diferencia de Ortega Gasset y nosotros es que no llega a ser el mito que ha sido José Antonio en España. Que es que la gente cuando utilice la figura de José Antonio o sus discursos, digan que es simplemente un segundón o que lo único que hace es repetir lo del otro, que no es lo mismo. Piensa que el mito de José Antonio hizo mucho daño a la ideología de José Antonio. Hizo mucho daño. Es decir, aquel repetir, aquel José Antonio en todos los colegios, estaba en la figura de Franco y el José Antonio pues, estaba en el colegio y tal. Aquel repetir de José Antonio solamente lo rompió Editorial Doncel, precisamente, con sus libros de formación del espíritu nacional a partir de los años 59-60, que tenía unos libros de formación del espíritu nacional auténticamente josé-antonianos, pero que aparecía el nombre de José Antonio solamente en un par de textos del Testamento y un par de cosas más, pero libros de contenido josé-antoniano. Habían roto el mito y lo habían convertido en algo actual, en aquel momento para los jóvenes que estudiaban el bachillerato en aquel momento. Bueno, pues lo mismo podría hacerse en nuestros días, o quizá el día de mañana, posiblemente. Entonces, bueno, a mí no me importa que se nombre el nombre de José Antonio como ese mito, no, quiero que realmente las ideas, esas ideas de larga onda histórica, realmente puedan algún día realizarse en la realidad en España y no solamente en España, claro, es una proyección universal del hombre, que es lo importante de José Antonio, que no se queda únicamente en el tema de España, claro.